Problema. El libro de Carlos Basas lleva en la calle una semana. Sí, o menos. ¿Por qué digo lo de problema? Porque a mí el libro me llegó hace menos de una semana y yo le he puesto toda mi buena voluntad a llegar a el final del libro, pero he llegado nada más que a la página 80. Bueno, está bien. Está bien. Me da mucha rabia, me da mucho coraje, pero es que los libros de Carlos no se pueden leer. Mira, ahí está llegando Tony. Sí, ya le he visto antes. Ahí, no lo había visto antes. Digo, los libros de Carlos no se pueden leer rápido y de cualquier manera. Y en concreto, esta luna posiblemente es menos que otros, ¿no? Bueno, Carlos, bienvenido. Gracias. Que es que antes con Elia, como hemos entrado directamente con la charla y con la pregunta y tal, ni la hemos presentado ni hemos dicho nada de nada. No sé si tú quieres decir algo de la charla, del tema de guionistas y de la polémica, comentario y demás. Yo creo que hablaremos más de eso que de otra cosa. Digo, porque es divertido porque hoy, entre ayer y hoy, habéis tenido la oportunidad de escuchar por un lado al mundo académico y por otro lado al mundo profesional, que está por ahí José, yo creo que ya le han firmado, ¿no? el libro. Yo estoy en ambos mundos. ¿En qué sentido? Yo empecé en el mundo académico, ¿vale? Estudiando pues, lo que se hacía entonces, que era audiovisual, hacías guión, luego hice todos los cursos habidos y por haber que se puede hacer con los que se llaman los principales manualistas de guión, ¿no? Desde Robert McKee, que también se le ha citado aquí, Sid Field, Linda Seger, etc. Toda esa gente que llegado a un determinado momento son los que pusieron de moda lo que en el mundo del guión de cine, sobre todo, se llama el paradigma, o el paradigma de los 3 actos, que es algo que yo creo que todo el mundo que estudia guión está familiarizado con ello, ¿no? Pero yo, después de pasar por ahí, con el tiempo me fui dando cuenta de que esos paradigmas son muy útiles o están muy presentes desde el punto de vista del análisis de la película a posteriori, pero a veces, cuando tú eres un novato que no has escrito nada en tu vida y te dicen, no, bueno, tienes que seguir el paradigma, tienes que escribir siguiendo esta estructura, etcétera, etcétera, te la tiran encima y tú dices, yo con esto no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque es como muy generalista, ¿vale? Pero yo creo que todos habéis oído lo de, no, la estructura en 3 actos en el cine y tal, ¿no? Es curioso porque cuando empieza la estructura en 3 actos, que sobre todo empieza con los manualistas norteamericanos, ellos lo que hacen es decirnos a los europeos, bueno, hemos redescubierto a Aristóteles, la poética, la estructura en 3 actos, etcétera, y os la venimos a vender bien empaquetada y bien explicada porque vosotros no tenéis ni idea, ¿no? Hago un inciso, si alguien quiere profundizar de verdad en la poética de Aristóteles, hay un libro de un catedrático, para mí es el mejor, un libro de un catedrático de clásicas de la Universidad de Barcelona que es muy delgadito, ¿vale? Pero que se llama Poética y retórica para guionistas, se llama Pedro Luis Cano, que es la mejor explicación súper sencilla que yo he visto para los guionistas que a veces somos un poco obtusos, ¿vale? Entonces, a mí me preocupaba que aquello no sirviera realmente para lo práctico, ¿vale? Porque te venían alumnos o te venía gente y te decía, sí, me has dicho que esto tiene que tener 3 actos, que tiene que tener un detonante al principio, luego hay un punto de giro en la página 30, luego hay otro en la 90, luego llega el clímax y ya está, ¿no? Y tú le preguntabas a los profes o le decías a la gente, bueno, bien, sí, pero en medio, ¿qué pongo? Bueno, principio, nudo, desenlace, planteamiento, desarrollo y tal, tú, sí, pero en estas 60 páginas, ¿qué pongo? ¿Vale? Era como en plan, ¿pero aquí qué pongo? Coño, desarrolla la historia y tú te decías, vale, muy bien, pero ¿cómo, no? Es divertido porque llega un momento en el que uno de los padres fundadores de ese movimiento, que fue Sid Field, se da cuenta de que su propia estructura, su propio paradigma, no sirve para aquellos que quieren desde un punto de vista práctico, ¿vale? Sobre todo conforme va avanzando el tiempo,
Entonces él empieza a inventarse, vale, tenemos ese detonante al principio, primer punto de giro, segundo punto de giro, clímax, pero como me decís que la parte de en medio de la peli, que es el desarrollo, que son 60 páginas donde no daba ningún otro truco, él dijo, bueno, vamos a meter un punto medio, un midpoint, con lo cual ya te dividía ese gran segundo acto en dos partes. Y luego más adelante, cuando la gente siguió quejándose, dijo, vale, y aparte de ese midpoint vamos a dividirlo en dos puntos intermedios más. Con lo cual acababas diciendo, bueno, siguen siendo 3 macroactos, pero me lo has dividido como en 5 partes, o en 6. Yo a partir de ahí empecé a interesarme en otras estructuras que no son la clásica de los 3 actos, que cada vez se ven menos en el mundo de la ficción, o al menos en el mundo de la ficción occidental, pero que también funcionan muy bien. Si no has sido teórico y no te has tragado todo ese tipo de cosas, pues bueno, la gente igual no ha oído hablar de la estructura en 5 actos de Freytag, igual, no sé, hay muchos modos de hacerlo. Y a mí me empezó a interesar hace tiempo una estructura que en Occidente no se usa nada, o prácticamente nada, que es la japonesa, ¿vale? Que es una estructura en 4 actos. Y conforme yo iba escuchando a José, a todo el mundo, etcétera, me daba cuenta de que el problema o la gran diferencia entre ellos y nosotros, o entre formas de contar, radica en que nosotros en Occidente estamos anclados en el conflicto y los orientales se han liberado del conflicto a la hora de contar historias. Me explico. En la narrativa occidental hay un personaje al que le pasa algo, hay un conflicto y el personaje lo que intenta es ir solucionando ese conflicto hasta que llega al clímax, ¿vale? Dicho a grandes rasgos. En cambio, en Oriente el conflicto no es el motor de la historia, sino las cosas que les van pasando a los personajes y las causalidades. Lo importante es el personaje, ¿vale? Y cómo las cosas que le van pasando, que no tienen por qué tener relación con el conflicto o con el detonante, les van cambiando. Entonces tienes un tipo de narrativa diferente, mucho más basada en el personaje que en el puro conflicto, ¿no? Todos os podéis dar cuenta de eso si sois admiradores de, para mí, probablemente el mejor contador de historias que yo he conocido, y digo en general, que es Miyazaki. No sé si os gusta Hayao Miyazaki, pero Miyazaki es Shinsonketsu, que es la estructura en 4 actos. Muy diferente a la nuestra, no basada en el conflicto, sino en otras cosas, ¿no? Y yo con el tiempo he ido viendo que hablaban antes de directoras, de gente nueva, etcétera, que eso se está imponiendo, aunque no de manera consciente, en nuestra narrativa. Y me parece tremendamente interesante, y eso generaría una discusión de largas horas, muchos cafés y muchas cervezas, ¿no? Y luego también he ido comprobando con el tiempo, hablando porque yo también me dedico mucho a eso, a hablar de las diferencias entre la narrativa y la dramaturgia, ¿vale? He ido comprobando un fenómeno, no sé si Jesús me ha oído alguna vez hablar de esto o no, es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero al principio del cine, pues cuando nacen las películas, se inspiran en la dramaturgia y en la literatura. Eso va cambiando, llega un punto en el que es el cine y el desarrollo de su dramaturgia el que pasa a influir en la literatura. Y ahora estamos en un punto en el que te enfrentas a una gran cantidad de novelas que son lo que yo llamo películas escritas. No sé si os pasa, ¿vale? Son películas escritas que siguen la estructura de una película, el ritmo de una peli, etc. Solo que en vez de en 2 horas, pues en 300 páginas, ¿no? Pero te da la sensación de estar leyendo una peli, ¿vale? Por eso muchas veces funcionan tanto o salen tanto lo de, no, bueno, ya he vendido los derechos al cine. Y te encargan, a mí me han encargado alguna adaptación alguna vez y dices, es que ya está hecho. Es que esto está prácticamente hecho. Porque durante un tiempo cada vez más los narradores hemos pasado a imitar las estructuras y la escritura cinematográfica. Y es muy curioso, porque yo siempre digo que hemos llegado a cerrar el círculo. ¿En qué sentido? En el que el cine ha vuelto a los orígenes de la narrativa de masas. ¿Cuál fue la primera narrativa de masas? El folletín. ¿Vale? El folletín del 19 en los periódicos.
que es una estructura clásica de 8 o 10 capítulos. Bueno, 8 o 10 entregas. Cada entrega terminaba con un hype, con un tal, se solucionará la semana que viene, etc. Y ahora eso ha vuelto a pasar a las pelis, ¿vale? Hay un ejercicio muy interesante que hace un amigo mío, que es director de cine, que te dice, cuando te pregunta un alumno, ¿cada cuánto tiene que pasar algo en una peli para que la peli vaya bien y sea interesante y el público no se vaya? Y él hace el siguiente ejercicio. Dice, claro, te preguntan cada cuánto. Si es cada 3 minutos, la peli es insoportable, pasan demasiadas cosas. Si es cada 35 o 40 minutos, la gente está sobada ya en la... Entonces, él va acotando hasta que llega al punto de, ¿a ti qué te enseñaron? Que las pelis son 120 minutos divididas en 3 actos, vale. Divide 120 minutos entre 8, que es como él escribe sus pelis. Él en vez de utilizar una estructura en 3 actos, dice, una peli son 8 secuencias, 8 grandes secuencias, y cada secuencia suele tener entre 8 y 10 minutos. Es decir, entre 10 y 15 minutos. Cada 15 minutos tiene que pasar algo. Y yo le digo, ¿y de dónde te sacas eso? Él me dice, mira, es matemática, tú divides entre 8 y 120 y te dice, cada 15 minutos tiene que pasar algo. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Os acordáis de cómo llegaban antes las películas a los cines? Que venían en latas. Los rollos. ¿Vale? ¿Cuántos rollos solía tener una peli aproximadamente de 2 horas, un estreno? Yo que he sido proyeccionista y he tenido que hacer eso antes de que existieran los grandes platos y pudieras poner toda la peli en un gran plato, que luego además te la ordenaba cronológicamente, teníamos que ir cambiando los rollos, ¿vale? Bueno, yo ya no he tenido que cambiar los rollos, pero los primeros proyeccionistas los tenían que cambiar. Y cuando tenían que cambiar un rollo, se producía una pausa incómoda. Y entonces los proyeccionistas les dijeron a la gente del cine, oye, que si la peli no es muy interesante y yo corto para cambiar de rollo, la gente se va. Procurad escribir para que cuando yo tenga que hacer el cambio de rollo, haya como hemos dejado una cuestión dramática en todo lo alto, como se hacía en el folletín. Así la gente se quedaba, ¡bum!, yo cambiaba el rollo a toda leche y empezábamos otra vez, ¿no? O sea, que a mí lo que me parece interesante es cómo vamos cambiando y volviendo, cambiando y volviendo, cambiando y volviendo. Y yo ahora a mis alumnos siempre les digo, no penséis tanto en 3 actos, pensad en 8 grandes secuencias. Luego las secuencias se dividen en escenas, etcétera, ¿no? Y eso te da que cada 15 minutos tiene que pasar algo. Luego es divertido porque te pones a ver una peli con un cronómetro, una peli típica de Hollywood, ¿eh? Estoy hablando el típico blockbuster. Tú vas con un cronómetro, vas midiendo y dices, coño, cada 15 minutos, tío, como un reloj. Y es como la dramaturgia que, entre comillas, funciona en general. Gracias a Dios hay otra gente haciendo cosas maravillosas, increíbles y acercándonos más a una narrativa más alejada del conflicto y más basada en la causalidad y en lo que le va pasando a los personajes y en cómo eso que les pasa a los personajes les va cambiando. Es decir, el arco de transformación tiene más peso que no el conflicto. Es muy interesante. Haced el ejercicio de mirar la estructura en 4 actos japonesa de Miyazaki, bueno, de todo Ghibli, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, etcétera, que son pelis maravillosas y que no están basadas en el clásico conflicto occidental. Está muy bien. Todo esto lo está haciendo Carlos para que no hablemos de su novela. Que yo te conozco y sé que lo estás haciendo para que no hablemos de tu novela. De hecho, nos ha traído aquí una pizarra. Bueno, la pizarra era un poco para hablaros de eso. Para hablar de esto. Entonces, sí, no sacamos la pizarra. No, de momento la dejamos ahí. Era para que vierais en físico, vale, cuando te dan la típica clase de los 3 actos, cómo funciona todo, cómo llegamos a lo de las 8 grandes secuencias y ese tipo de cosas, que es como muy curioso. Es casi una aplicación matemática al arte de la narrativa, ¿no? Ya sabes que además a mí me gusta mogollón la ciencia y siempre meto muchas cosas de ciencia, de física, de astronomía, etcétera, en las novelas, pero joder, para mí no hay nada más poético que la matemática, que es súper poética, y mira que soy de letras, ¿eh? Y por eso ahora yo te voy a enlazar con, explícame dónde está la alquimia de que todas tus novelas tengan 200 páginas. Bueno, pues porque yo creo que una situación dramática tiene una extensión, entre comillas, máxima. ¿En qué sentido? Si la situación dramática es decir, una situación dramática la puedes alargar todo lo que te dé la gana.
O sea, la puedes alargar 500, 600, 700 páginas. Tú vas haciendo pasar cosas y punto. Pero a mí me da la sensación de que si la situación dramática es muy potente o muy intensa, yo no necesito más de 200, ¿vale? Porque, ¿en qué sentido? Porque en mis novelas no pasan muchas cosas. Pasan pocas, pero muy intensa. Pero muy potentes. Claro, si yo mantengo esa potencia de las cosas que pasan durante 400 páginas, la gente a las 120 me ha abandonado. Y luego yo procuro también, en la forma de contar que tengo, que voy variando de novela en novela, también contribuye a que cuanto más la alargue, más insoportable sea. ¿Vale? Con lo cual, por ejemplo, una de mis novelas probablemente más intensa desde un punto de vista de la situación dramática, que es la de Soledad. Soledad. Esa novela la alargas 100 páginas más y la gente ha saltado por la ventana. Sí, sí, pero nos da la sensación a veces de, no sé, a mí me da la sensación de que cada historia tiene su duración, ¿vale? Es algo que como que te pide la propia historia. ¿Hasta dónde puedo alargar una situación dramática atroz sin que el público o sin que el lector deje de leer? ¿Hasta dónde? Las cosas tienen un límite, ¿no? Yo por eso tiendo a ser más corto que más largo. Igual es que tampoco sé ser mucho más largo, no lo sé. Yo ahí es que el ejercicio de haber leído solo las primeras 86 páginas de las 200, con lo cual casi estoy en la mitad, me ha parecido muy interesante porque yo tengo la sensación de que he leído mucho más que 86 páginas. Es decir, en tus 86 primeras páginas pasan muchas cosas más de las que pasarían en 86 páginas normales de otras muchas novelas. Sí, pero pasan más cosas, que esa es otra gran diferencia entre la narrativa y la dramaturgia. Pasan más cosas dentro de los personajes que físicamente. Que físicamente, exactamente. Esa es la clave. Eso es decir, si tu novela se basa más en la trama, ¿vale? Es decir, en lo que pasa, lo que les pasa a los personajes por fuera, ahí sí que te puedes alargar más. ¿Vale? Pero si el interés que tú tienes es en que pasen más cosas en el interior de los personajes que en el exterior, hay un número limitado de situaciones. Porque claro, tú tampoco puedes hacer, pasa esto, de repente, pues, ¿qué le pasa a los personajes por dentro? Todo esto y tal. Luego pasa esto, no lo puedes alargar eternamente. Bueno, podrías, hay autores que lo hacen. Lo que pasa es que hay autores que tienen mucha habilidad con eso, ¿no? De regodearse en la desgracia y yo tiendo a ser más corto porque entiendo que alargarme demasiado en lo que les pasa a los personajes por dentro incluso es contraproducente. Es decir, si un personaje si tú ya has leído que un personaje está hecho polvo, ¿cuántas páginas puedes mantener que el tío está hecho polvo? Y diciendo estoy hecho polvo. Y luego otro monólogo interior, pero que estoy muy hecho polvo. Otro monólogo interior, joder, que hecho polvo estoy. Joder, estoy hecho polvo por... Es complicado, es complicado. Vale. En Luna, ya os digo que es la novela más reciente que lleva unos días en la calle, te vas a un momento de la historia de España muy particular, primeros años 80, y te vas a un escenario que es un pueblo, no sé si es más o menos relativamente pequeño, pero es el concepto de pueblo en el que todos se conocen. En el que todos se conocen. La protagonista se llama Luna. Tú explicas muy bien, que además es muy poético, el por qué ese nombre de Luna, pero quizás el personaje, no el personaje principal, pero de donde viene Luna es de su madre, que se llama Sara, y que es una de las primeras mujeres que se divorció, pues porque se acababa de aprobar la ley del divorcio, es una de esas primeras mujeres que se divorció, y lógicamente en un pueblo pequeño, pues la cosa no se entiende del todo bien. Luna es su hija, con lo cual es la hija de la divorciada, y luego hay otro personaje absolutamente fantástico, que es el personaje del, lo que hoy llamaríamos gay, y que en aquel momento pues se llamaba de cualquier otra manera que os podáis imaginar, pero que precisamente no era ni respetuosa, ni empática, ni cariñosa. Entonces, el famoso pueblo chico, infierno grande, lo ha retratado maravillosamente con lo que dice, más con los personajes y con las relaciones entre los personajes que
que luego les pasan cosas, que les pasan un montón de cosas, pero lo importante es la caracterización de los personajes y la relación entre ellos. ¿Por qué te ha ido a esos años 80? Hace un paralelismo con cosas que están pasando hoy, es decir, no es un ejercicio de historicista en absoluto, pero ¿por qué te ha ido y a ese formato? Sobre todo escogí La Mancha en los años 80 porque yo soy mitad manchego, ¿vale? Y así como le había escrito una novela ambientada en Barcelona pensando en mi padre y en sus historias y en las historias que él me contaba, etcétera, no había escrito nada pensando en mi madre. Mi madre es manchega, es de familia ferroviaria y es de Alcázar de San Juan, ¿vale? Que en tiempos era como importante núcleo ferroviario, ¿vale? El nudo ferroviario por excelencia de España, vamos, del sur de España. Pero claro, y la ambienté en los 80 porque es el momento en el que yo soy del 74, o sea que todavía era un niño, y yo siendo pequeño empezaba a ir a La Mancha con mis padres a pasar algunas vacaciones, etcétera, íbamos a Alcázar. Y claro, un chaval sacado de Barcelona, luego seguí yendo, ¿no? Pero sacado de Barcelona, le soltabas en mitad de Alcázar, ¿vale? Y para mí aquello era como un universo absolutamente extraño, raro. Sabéis que además los manchegos tienen un sentido del humor muy especial. Muy chanante. Sí, o sea, yo siempre digo que son los británicos de España, porque tienen un sentido del humor que para mí era como en plan, ¿esto es gracioso? O no, había algo que no entendía. Y unas formas de ser, etcétera, o la gastronomía, tal. Entonces yo en ese pueblo mi madre había nacido allí, seguían dos tías suyas, estaba la familia, estaban mis primos, sus dos primas, que para mi madre son sus dos hermanas y para mí eran mis tías, ¿no? Íbamos y nos juntábamos toda la familia en aquel entorno y era como, ostras, era un pueblo manchego. Bueno, lo habréis visto reflejado en algunas pelis de Almodóvar, ¿vale? Lo de cuando van las mujeres el domingo a lavar las lápidas y cantan y tal, claro, yo todo eso lo he visto, ¿no? Y a mí me daba la sensación, que es lo que pongo en la novela en un momento, que cuando las veías en procesión ir al cementerio, volver del cementerio, parecía la Santa Compañía. O sea, un grupo de cuervos con cubos, con tal, a mí me daban miedo. Y sobre todo el personaje de la madre, que es Adoración, que lleva el nombre de una de mis tías, ¿vale? Yo iba a casa de mi madre, que era una de las casas más potentes y grandes de Alcázar, y como me cuenta mi madre siempre, fue la primera en tener baño dentro de la casa, ¿vale? Que organizaban visitas. Esto es serio, organizaban visitas a ver el baño que se habían hecho en casa de mi madre. Y entonces yo quería reflejar eso, y entonces de mis dos tías, la tía Adoración, y la tía Magdalena, claro, para mí a mí me daban miedo. Yo me despertaba, iba corriendo por el pasillo de la casa, llegaba a la cocina y de repente veía a dos mujeres de riguroso luto negro de espaldas, ¿vale? Cocinando, preparando el desayuno, porras, tal. Y ¿os acordáis de ese vídeo que corre por internet, que es un niño que va corriendo por el pasillo y de repente se frena, da la vuelta y tal? Yo era ese niño, porque me daban miedo. Y eran dos bellísimas personas. Claro, no lo descubrí hasta que fui mayor, ¿no? Entonces quería contar un poco también, un poquito de eso, de reflejar eso, y en realidad es la historia, como son tres mujeres, de madre, hija, nieta, que cada una tiene un pasado. La madre tiene un pasado, además el tema de la memoria para mí es importante. La abuela, la Adoración, que se ha quedado sola en esa casa porque su hija Sara se fue en cuanto pudo del pueblo, se ha quedado sola en esa casa y ha procurado callar el pasado a base de silencio. Vive sola, está a base de silencio y rutinas, ¿no? Entonces es una mujer que intenta hacer callar su pasado, pero no puede. La hija es una mujer que en un momento determinado no soporta el pueblo, se va a Madrid y ella sí ha logrado silenciar completamente su pasado, ¿vale? No tiene memoria de lo que pasó en su infancia, pero cuando se ve forzada a volver a la casa porque se acaba de divorciar y se va con la hija, en la casa empieza a aparecerse el fantasma de su padre. ¿Vale? No creéis que es una novela gótica, sino es un instrumento para decir, ella empieza a desenterrar ese pasado que ha olvidado y lo hace a través de ver la figura de su padre en la casa. Su padre se presenta ante ella y no dice nada, no le habla, simplemente aparece. Y ella al principio dice, ¿por qué aparece? ¿Qué hace aquí? ¿Qué me quiere decir? No sabe si es fantasma, si es espectro, si tiene buenas intenciones, si tiene malas, y poco a poco va descubriendo
¿vale? A través de la presencia de ese fantasma se le van abriendo puertas hasta descubrir ese acto atroz del pasado, ¿vale? Que viene a la luz. Y luego está la tercera en discordia, que es Luna, que es una chica encantadora. Sí, una chica encantadora. Bueno, empiezas a saberlo ya desde el principio de la novela. Luna es una psicópata. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Pues una chica encantadora, vale, lo que yo decía. Es una chica en pleno cambio de la adolescencia y que empieza a ser consciente de su propia psicopatía, ¿vale? Ella de pequeña ya ha hecho pequeñas cosas, pero ahora es cuando de forma consciente sabe que es distinta, que le apetecen cosas diferentes y ha dejado de sentirse acomplejada por ello, ¿vale? Es decir, sí, soy diferente, Dios me ha hecho así, ¿vale? Entonces, ¿por qué no voy a dar rienda suelta a mi naturaleza? ¿Vale? Y bueno, hace lo que hace, ¿no? Va dando rienda suelta a eso, ¿no? Es un descubrimiento. A mí me apetecía tratar el tema de la psicopatía no desde el punto de vista del asesino en serie, psicópata y tal y cual, sino desde el punto de vista de cómo tiene que ser el momento en el que tú descubres que eres distinto y que te van cosas distintas y te apetece hacer cosas distintas. ¿Cómo encajas eso? ¿Vale? De decir, no soy como los demás, yo tengo estas pulsiones, estas tendencias, ¿cómo integro eso en mi propia identidad? Ese despertar de la psicopatía, ¿no? Me apetecía preguntarme cómo tiene que ser eso, ¿vale? Porque hablas con expertos y ya te dicen, bueno, hay niños a los que ya se les ven rasgos de tal, pero claro, eso empieza a despertarse a partir de los 10, 12, 13 años. ¿Os acordáis de aquel crimen atroz que hubo en Inglaterra de los dos niños de 10 años, 10, 11, que secuestraron a un chiquito? Claro, ¿por qué? Pues porque ellos querían probar y ver qué pasaba y, bueno, fue algo súper cruel. Claro, yo me preguntaba, imagínate, me ponía en la piel de Luna de decir, bueno, de repente descubro que soy así, me tengo que callar, lo tengo que esconder o ¿por qué voy a esconderlo si Dios me ha hecho así, ¿no? Hay un poco también del tema de la religión, de la beatería. El personaje de Adoración es la típica mujer que se ha quedado en el pueblo, ¿vale? Y es como muy beata, y ya descubriréis por qué. Ella no soporta que su hija se haya divorciado y no lo soporta tanto porque está en boca de todo el mundo como porque no lo entiende el por qué se ha divorciado. Sí, además ella tiene una forma de entender para ella la religión es un refugio. Y ese refugio acaba como el Rosario de la Aurora, cuando la leáis lo veréis, pero ella tiene esa percepción. En el fondo es una mujer que intenta protegerse, ¿vale? Intenta protegerse ella e intenta proteger a su hija de ese pasado que la hija no recuerda, ¿vale? Y que tampoco quiere que recuerde, pero sabe que como las dos han ido al pueblo, tarde o temprano esa puerta al pasado se va a abrir. Intenta por todos los medios que no pase, hasta el punto de que ella informa al marido, que es un maltratador, del que se acaba de divorciar la mujer, le informa de que están en el pueblo, que venga a buscarla. ¿Vale? O sea, hasta ese punto. Sí, porque además es una mujer que hace las cosas como no dándole importancia, ¿no? Entonces, cuando le dice al marido o le dice a la hija que ha avisado al marido de dónde está, dice, bueno, tampoco es que haya que ser Sherlock Holmes para saber dónde vas a estar, ¿no? Si no tienes dónde caerte muerta, te acabas de separar de tu marido, tienes una niña, pues que vas a estar aquí, tampoco yo le he descubierto, o sea, no le he trazado el mapa, ¿no? Claro, si es que además... Es pragmática. Sí, además hay maltrato por parte del marido, bueno, hay maltrato por parte de la madre, la hija lo va viendo todo como diciendo, Dios mío, incluso hay un momento cuando ve cómo son realmente... las cosas que han hecho su abuela y su madre, empieza incluso a plantearse el hecho de que, bueno, todas las mujeres de su estirpe están malditas y como que proceden de un útero maldito, ¿no? Entonces, que ella es como es, en el fondo, por cómo es su abuela y por cómo es su madre, como si se hubiera ido decantando... La mala sangre, ¿no? Sí. La mala sangre. Y te iba a preguntar, y a la vez me iba a autorresponder. Claro, cuando hablamos de psicópatas, solemos hablar efectivamente de asesino en serie, psicópata, hombre, y demás. ¿Por qué decides, en este caso, que la psicópata
sea chica, sea mujer. Bueno, porque en este caso es una historia con tres mujeres. Tres mujeres. Sí, podía haber sido un hijo. Sí, la verdad es que podía haber sido un chaval, pero me apetecía lo de las 3 generaciones, tres mujeres, ¿no? Y luego porque es más chocante, o yo creo que para el lector suele ser más chocante el hecho de que la psicópata sea una niña, un adolescente, que no sea un niño. No sé por qué, por aquello de que al joven chico se le presupone más despertar de la violencia, o lo aceptamos mejor que si es chica, ¿no? O sea, pero hay muchas más novelas o pelis con chaval, no sé, estoy pensando desde Haneke, el vídeo de Bernie, etcétera. Hay muchas más novelas y películas con chico psicópata que con chica. Y eso que hay una novela, yo creo que es coreana, si mal no recuerdo, coreana o japonesa, ahora no me acuerdo, que se llama La mala hija o La hija, que también es brutal, también es de una niña que empieza ahí. Entonces nos parece más atroz cuando dices, bueno, a ver, la psicopatía se puede dar en un hombre, se puede dar en una mujer, ¿por qué nos parece más atroz que sea una chica la psicópata que no que sea un tío, ¿no? Está como más visto o más normalizado en los hombres que en las mujeres, pero hay de ambos. Claro, ahí si os acordáis, cuando Paz Velasco de la Fuente presentaba su libro El criminalmente y ponía ejemplos de 7 hombres y 3 mujeres, pues decía que viene a ser la proporción de psicópatas, ¿no? Entonces ellas también la tienen. No estamos desvelando nada del tema de la psicopatía porque efectivamente desde el primer momento, desde el primer capítulo, la chica hace cosas o ve cosas que hacen los chicos de pueblo. Básicamente os podéis imaginar por lo que hacen con una liebre o con un conejo. Entonces, cuando tú ves la reacción que ella tiene, ya automáticamente te das cuenta de que esta chica no es normal en el sentido de normalidad del que estamos hablando. Ella tiene una fascinación especial por la muerte, con lo cual ya desde el principio dices, y como el personaje de su... Claro, ella se ha criado en Madrid, la abuela apenas la conoce, pero claro, cuando empieza a ver también las cosas que hace, que dice o cómo se comporta, la abuela también dice, esta chica no es normal, ¿no? O sea, no es normal. Y desconfía de ella, efectivamente. Sí, la abuela desconfía de ella acaba viendo la verdadera naturaleza de la abuela, con lo cual dices, esas 2 generaciones que no se conocían, en el fondo acaban encontrándose. Sí. Luego, claro, el hecho de que en un pueblo chico, estamos hablando de primero de los 80, las relaciones hombre-mujer, niño-niña, chico-chica, pues son muy diferentes a las que podamos pensar que sean ahora. Aquí están Tony Hill y Trifona Vázquez, los dos han escrito novelas con protagonistas juveniles en los que las relaciones entre ellos y entre ellas son completamente, diametralmente opuestas a las que son aquí. Y sin embargo, me encanta. Y por eso te decía que me gusta mucho que el personaje sea femenino, porque mientras que los chicos tienden a ser los gallitos, los chulos, los que llevan la voz cantante, el que tiene la moto y acelera, el chulo de pueblo total, claro, ella que es la niña pija que viene de fuera, los tiene así. Los va teniendo así. Y hay un momento entre que todas las novelas va oscilando entre lo insinuante, lo atractivo, lo sugerente y lo repulsivo, porque además como al principio tú ya has marcado con la secuencia de la liebre, ¿no? Del conejo, como ya has marcado el por dónde va, hasta el hecho de darse un primer beso. Me parece absolutamente magistral esa idea de quién lleva la voz cantante y cómo hay que darse un primer beso. Claro, llega la chica de ciudad, los de pueblo, aunque son 17 años detrás de ella, claro, son muy gallitos, pero no han besado nunca o no han hecho tal, y la tía le dice, además es como muy fría, ¿no? Le dice, no, esto no tiene que ser así, esto lo haces así y así, y luego haces esto. No, y el chaval como un blanco. El chaval se queda así parado y dice, hostia, dice, bueno, de primera ya he fracasado, voy a intentarlo otra vez a ver si consigo mejorar la cosa. Sí. Bueno, ya que has citado a Tony, Tigres, no os perdáis esa novela. Que lo hace mejor que yo. Bueno, esto aquí va en justa proporción y en justa medida. Estamos en un punto en el que si seguimos hablando
ya casi que lo revelamos todo, teniendo en cuenta que yo solo leo 86 páginas, pero fijaos de la cantidad de cosas que hemos ido hablando en esas 86 páginas, muchas de ellas sugeridas, yo creo que sé por dónde se va a ir deslizando la historia, pero seguramente no. ¿Por qué os decía esto? Porque cuando llevaba 20 o 25 y miraba, digo, tío, 20 o 25 y ya ha pasado todo esto, digo, pero ¿este qué me va a contar? Digo, o sea, si en 20 o 25 páginas me has contado todo esto, me has presentado a estos personajes, me has hecho el análisis del pueblo, el análisis sociológico, el divorcio, la abuela, la nieta, no sé, y yo ya estaba extenuado y digo, tío, y vale, son solo 200 páginas, pero ¿qué me va a contar? Ay, claro, no te voy a decir qué me va a contar, pero por eso te decía lo del tema de la duración, que es muy relativo. Leerte una página tuya requiere atención y requiere tiempo. Bueno, y luego en este caso también, como he jugado a 3 formas de presentar los diálogos diferentes entre sí. Que esa es otra que desconcierta mucho. Sí, entonces los únicos diálogos que vienen con guión tradicional son los que tienen lugar entre madre, hija y nieta. El resto, cuando la madre o la nieta o la hija hablan con otros, es diálogo seguido. ¿Vale? De texto seguido. Me apetecía jugar un poco, no sé si conocéis a Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, que eso lo hace bastante y a mí me encanta, ¿no? Por el hecho de tener la habilidad de ser capaz de dotar a cada personaje de una forma de hablar y que tú lo puedas ver en texto seguido y saber quién está hablando en cada momento, aunque haya puntos, comas o puntos y coma. O sea, tú lo lees y dices, está hablando Adoración, sí o sí. Está hablando Luna, está hablando Sara, está hablando el marido, ¿no? Y eso es no sé, a mí me apetecía probar eso y por eso dije, unos diálogos van así, otros van asá, otros, bueno, diferentes. Ahí en ese sentido es verdad que cuando abre una página y ve diálogos de los normales, dice, uy, qué bien. Luego, claro, efectivamente son las voces narrativas distintas las que los van llevando y luego hace otro ejercicio por complicarlo todavía todo más, que es hablar al revés. Sí, bueno, hay un personaje que es como el tonto del pueblo, ¿vale? El típico chico que es, bueno, no es, bueno, sí, es un hijo down, pero bueno, entonces no se les llamaba así, era como el idiota, mongólico, el subnormal, sí. el tal. Entonces, pero el chaval tiene la habilidad o lo que le gusta es hablar al revés. ¿Vale? O sea, entonces en la novela está escrito al revés, de tal manera que te tienes que parar. No son frases muy largas, quiero decir, son cositas y enseguida que lo pillas lo puedes ver, ¿no? Pero me apetecía darle una característica de decir, vale, sí, el chaval es, como se dice, el chaval es mongólico, pero tiene esa característica que, excepto Luna, nadie más puede igualar, ¿vale? Y Luna es la ultra inteligente, ¿vale? Es como dices, bueno, me apetecía, y de hecho hay una escena un trocito entre los dos, cuando Luna le contesta al revés y el chaval se queda... se queda sorprendido y dice, por fin alguien me entiende. Sí, tiene su jerigonza propia. Y su mejor amigo, cada vez que quiere, si se pone a hablar al revés, cada vez que quiere hablar con él, tiene que pensar esta letra. En cambio, Luna es como pam, 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 pam. Así le caza, claro. ¿Y qué es lo que tiene? Pues que, pues como decía, leer las novelas de Carlos requiere dedicación, tiempo y cariño, pero es verdad que consigue que diálogos que van todos seguidos, sin grafía, tal, se entiendan perfectamente, que cuando empieza al principio a leer las frases, palabras, no llegan a ser frases completas, ¿no? Las palabras al revés, al principio te cueste y luego diga, joder, soy listo, porque ya le coge el tranquillo y dice, uy, ya puedo leer de derecha a izquierda y de izquierda a, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué te desafías tanto? Porque dices, por un lado, divertido. Bueno, divertido no, pero aquí hay un ejercicio de condensación literaria que yo no sé, dentro de tu proceso, entre comillas, y me disculpan la grosería, si primero escribes normal y luego lo complicas, o si directamente ya de tu cabeza sale la complicación. No, yo creo que es porque cada novela sea distinta. Diferente entre sí. Por ejemplo, cuando hice Justo es todo en primera persona, y es como muy pum, 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 frases muy cortas, muy pa. Cuando hice Soledad dije, bueno, aquí no voy a meter primera persona, y utilicé, yo creo que es la persona más arriesgada en literatura, la segunda persona. Pero le iba al personaje, porque es un personaje disociado, con lo cual
es esa segunda. Pero claro, cuando utilizas una segunda la puedes mantener hasta un punto, porque es que si no también la gente deja de leerte, ¿no? Entonces por eso hice el contrapunto de lo que la parte de Soledad es en segunda, la parte de Romero el policía es en tercera, más clásica, ¿no? Y en esta decía, pues mira, aquí quiero probar lo de los diálogos o quiero probar lo de no sé qué. Bueno, vas jugando, haciendo cosas diferentes. A veces te funcionan, a veces no. O sea, es relativamente más tranquilo para el escritor seguir siempre el mismo esquema. El mismo esquema. ¿Vale? Yo qué sé, es que hablamos de escritores de tierras del norte y ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, bueno, oye, ya no me voy a... Joder, a Dona León. ¿Cuántas lleva Dona León? ¿21, 22, 23? ¿De lo mismo? ¿Vale? Dices, es lo mismo, ni siquiera te retas en alguna a hacer algo diferente. Ya no hablo de la estructura, hablo de algo... No, entonces yo prefiero probar cosas diferentes. Ya te digo, a veces te funciona, otras, pues el lector dice, ay, pues no. Pero bueno, siempre hay gente que sí y gente que no. O sea, tienes que estar preparado para eso. Para lo que pase. Preguntas que se ocurran, nos quedan... 3 minutos. No, 3 no, pero nos quedan 8 minutos. Antes que te hablaba de lo de los manualistas, etcétera, no sé si está Susana por aquí, que le he dicho que hablaría de... No, se ha dado a la fuga. Que otro de los personajes que no, o al menos en mi época, no se daba nunca en las escuelas de guión, ¿vale? Es para mí el manualista o el autor más revolucionario que ha tenido la dramaturgia. Todo el mundo recurre a Shakespeare, ¿vale? Shakespeare es el gran genio. Pero hay otro personaje igualmente genial o más, que se llamaba Lope de Vega, que cambió, poca gente lo sabe, cambió la dramaturgia española con una ponencia que con mala leche le pidieron de la Academia de Madrid, ¿vale? Lope empezó a hacer un teatro que a los académicos les parecía atroz, ¿vale? Entonces le hicieron comparecer en la academia para que hiciera una defensa, ¿no? Y él escribió un texto que es el nuevo arte de comedia en estos tiempos. Es un texto en verso brutal, buenísimo, pero por ejemplo a Lope le debemos un huevo de cosas. Deja la estructura en 5 actos, vuelve a la de 3, empieza a permitirse en sus obras primero mezclar lo trágico y lo cómico, ¿vale? Cosa que estaba prohibidísima hasta ese momento. Eso también hacía Shakespeare, pero tiene cosas como, por ejemplo, que eso lo usamos mucho en cine. Una escena pasa en Palacio, otra súper alejada en otro sitio al mismo tiempo, luego nos vamos a un tercer sitio y tal, y la gente no se perdía, ¿vale? Y él era capaz de mostrarte, pues mira, mientras esto pasa en Palacio, los criados están no sé qué en una casa de no sé qué, tal. Y hizo otra cosa tremendamente novedosa, interesante y jamás del todo reconocida, que es que fue el primero en otorgar a los personajes su idiolecto propio. ¿A qué me refiero? Hasta ese momento en la dramaturgia los personajes, como eran de extracción elevada todos, hablaban en un verso muy tal, muy cual. Entonces tú empiezas a ver las obras de Lope y cada personaje habla de un modo distinto según su extracto social. Y eso no se había visto hasta ese momento. Imagínate los académicos diciendo, este tío... Esto se le ha ido la pinza. Y luego el Lope era un gran defensor de ¿qué? El teatro para las masas. Es decir, yo hago teatro de entretenimiento, muy bueno, pero hago teatro de entretenimiento para la gente que viene a verme, que son los que pagan la entrada, ¿vale? Y eso a muchos les repateaba. Pero en el fondo no es distinto de Shakespeare, que además de dramaturgo soy productor y tengo el Globe y tengo que ingresar pasta, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre lo recomiendo mucho porque lo tenemos muy olvidado y yo ahora además disfruto cada vez que pienso en Lope de Vega porque le pongo la cara de Víctor Clavijo. Por el Ministerio del Tiempo. Para mí Lope de Vega es Víctor Clavijo, ya, tío. De hecho, habéis visto que sin decirlo ya nos ha contado que su próximo desafío formal va a ser escribir una novela negra en verso. No, ¿sabes cuál es mi desafío que llevo muchos años intentando hacer y todavía no he sido capaz y no sé si seré capaz jamás? Intentar escribir una novela que tú leas hacia adelante creyendo que va en sentido cronológico, pero que en realidad esté yendo hacia atrás. ¿Te vas a hacer un Nolan? No es esa la sensación. No sé si se puede hacer. Es decir, que tú leas la novela y creas que va en sentido cronológico. Con un detonante, con un punto de giro, etcétera, etcétera, pero que cuando llegues al final de la novela te des cuenta de que estabas yendo hacia atrás. No sé si se puede hacer eso. Tiene que ser súper difícil, pero imagínate la cara del lector. Lo que no sé si quieres.
Pero imaginaos por un momento la cara del lector cuando de repente llega al final y dice, coño, esto es el principio. Y no es un truco de estructura circular ni estructura nada de circular eso, ¿no? y demás. Eso molaría. Lo de hacerse un Nolan ya es... Hacerse un Nolan, eso es otro desafío. Sí, hacerse un Memento, ¿no? Claro, hacerse un memento completo, irla hacia atrás. Venga, ¿alguna preguntilla que queráis hacerle a Carlos? Sea de la parte, bueno, de la novela, entiendo que es complicado hacerle preguntas porque hemos contado mucho y nadie, creo que nadie habrá podido leer la novela, o de la parte de guión que estaba comentando. Bueno, una cosa que has hablado de hacer una novela, en fin, bueno, hacerlo al revés, ¿no? Pero sí que se ha hecho alguna película así. Sí, pero no. Es difícil de explicar lo que yo tengo en la cabeza, pero hay muchas pelis de esas que si tú al final de la peli, o sea, es como un juego de encajes, ¿vale? Y de trucos y de malabarismos y tal. Yo lo que quería intentar, no sé si se puede, es que sea una narrativa cronológica, pero al revés. No sé si se puede hacer eso y tal. Son de estas locuras que se te ocurren una noche en plan, oye, ¿y si se te ocurre, y si probamos esto? ¿Y si probamos lo otro? Pero fijaos, hay una autora que también se reta en cada novela, que es Carmen Nieto, es ahora sin la O. Sí, sin la O, o con frases de 9 palabras, o de tal, cual, bueno, no deja de ser un juego, ¿no? Y le funciona bien, ¿no? Funciona bien. Lo próximo no sé qué va a hacer, sin adjetivo, sin sustantivo, sin verbo, no sé. Bueno, hostia, no sé si se puede hacer algo sin verbo, ¿no? Sin verbo, no sé. Bueno, como no sean todas las frases con verbo elidido por coma, pero sería como insoportable. O sea, sería complejo, sería muy complejo, efectivamente. No. Sin verbo no sé si se puede, sin adjetivo sí. Sí, además ella la de 9 corto, ¿no? La hizo 9 corto, la hizo todo con... frases de 9 palabras. De 9 palabras, sí. Lo cual al principio efectivamente te chirría, ¿no? Porque no entiendes por qué eso está así, hasta que le coge el ritmo, cuando le coge el ritmo funciona. Pero mientras las vas leyendo, no te da la sensación de que todas las frases tienen el mismo número de palabras, ¿eh? Tony. Se iba a decir que con lo difícil que es escribir una novela. ¿Verdad? Dice, ¿para qué hay que joderlo más? Es verdad. Es verdad. Sí, no, pero bueno, era como tú empezabas a leer esa novela y no te va la sensación. No te va la sensación de que cada frase tenía 9. Yo recuerdo que empecé a leerla y me chirriaba, porque yo no me fijé en la historia aquella, luego ya lo vi, lo supe y demás, pero al principio no me fijé. Yo había algo que me chirriaba y no entendía qué. Luego ya me di cuenta de lo de las 9 estas y luego ya le cogí el ritmo. Luego ya, que la historia me interesara más o menos es otra cuestión. Digo, pero fíjate, porque claro, un primer nivel de lectura en el que la gente piensa poco cuando te enfrentas a una novela es el visual. ¿Vale? Eso en el guión también pasa. Hay una cosa que se llama arquitectura de página, que son una serie de trucos que tú puedes usar. En vez de tener un monólogo larguísimo, lo vas partiendo, ese tipo de... Bueno, él lo sabe mejor que nadie. Y entonces, en literatura, lo primero que haces es enfrentarte físicamente, visualmente a una página. Si es de texto corrido ya dices, oh Dios mío, si es de tal, pero por ejemplo, si todas las frases tienen 9 elementos, da igual, porque pueden ser, esos 9 elementos pueden ser palabra, uno puede ser un monosílabo, otro más. Entonces, visualmente no tienes la sensación de que todas tienen solo 9 palabras, sino que te parece una narración normal. Claro, sí, si pone anticonstitucional, pues efectivamente ya ese tipo de cosas te distraen. Luego está el tema de, alguien lo comentaba también, iba a decir, no sé quién lo comentaba, el tema de la musicalidad. Sí. Ayer, con la novela de mi tocaya de la Argentina, de Barcelona, de Al Revés, comentaba el tema de la musicalidad de las palabras también. La Argentina. Eso es. Elsa. Sí, digo, eso también. O sea, en los inicios de la narración de historias, las historias se narraban de forma oral y en voz alta, compartidas. Llega un momento en que las historias se fijan en papel y pasan a leerse de forma individual y en silencio. Pero aunque leamos las novelas en silencio, todos las estamos leyendo en voz alta en nuestra cabeza, con lo cual la musicalidad sigue siendo importante, ¿no? Y hay autores que eso lo cuidan de maravilla. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Qué diferente es si en una frase hay R's, que si hay S's, o que si hay L's, o si terminas... si quieres terminar un párrafo con contundencia,
elige una palabra aguda, ¿vale? Porque contribuye a que ese punto sea como más pum. Claro, si cierras un párrafo con una esdrújula, te da la sensación de que el párrafo no se ha cerrado, o se ha cerrado en falso, ¿no? Sí. Entonces hay gente que eso lo cuida hasta la saciedad. Son las típicas cosas que cuando lees a determinados autores, si tú también escribes, descubres esas pequeñas intrahistorias que hay en cada párrafo y te imaginas, ¡buah! Esto lo ha pensado en empezar el párrafo pues, con una conjunción adversativa, porque eso nos une al párrafo anterior y parece que no haya diferencia de párrafos, o ha pensado no sé qué, y hay autores con... Yo hay gente, a muchos compañeros, siempre digo lo mismo, les leo con papel y lápiz. ¿Vale? Y vas apuntando cosas que dices, por eso me gusta luego probar cosas distintas. Claro, con cosas a ver si funcionan. Una pregunta, antes has hablado sobre cómo el guión de cine está influyendo un poco en la novela, ¿no? O en los escritores modernos, que es súper interesante, y ahí está como todo el tema de show, don't tell, ¿no? Show, don't tell. Y claro, a mí siempre me da la sensación como de que la literatura se está perdiendo algo porque es un medio donde tú puedes pensar cosas que no puedes pensar audiovisualmente. Entonces, como los pensamientos del personaje, que tú una narración visual no lo va a describir o así. Entonces, ¿crees que eso realmente le hace un favor a la novelista o realmente intenta alejarse de eso? No sé, uy, he cerrado, así, iba a decir, no sé hasta qué punto eso ha sido culpa solo de los novelistas o también de los lectores, o del tipo de lector. Hay un tipo de, a mí me da la sensación, igual es errónea, no lo sé, me da la sensación de que la mayoría de lectores, o buena parte de los lectores, buscan un tipo de narración más parecida a la dramaturgia cinematográfica o a una serie que a un libro. A las pruebas me remito cuando lees determinadas listas de ventas, ¿no? Tienes la sensación de lo que yo os decía, son pelis escritas. Es una película escrita, funciona de maravilla y tienes la sensación de cuando has terminado la novela de haber visto una peli. Incluso el uso del lenguaje, ¿vale? Es tremendamente visual. ¿Para qué? Para generarte imágenes e incluso ritmo cinematográfico, y es lo que a veces parece es que sea lo que yo llamo también a veces maliciosamente el lenguaje de las 1000 palabras. ¿A qué me refiero? ¿Os acordáis que estaba el método Vaughan, aprende inglés en 1000 palabras? ¿Os habéis parado a pensar cuántas palabras del castellano utilizamos en el día a día habitualmente para comunicarnos? 1000, 1500, 700, me refiero a variedad, ¿vale? Entonces, se está imponiendo mucho eso también. Luego se está imponiendo otra cosa curiosa, que eso los lingüistas, o algunos lingüistas te lo dicen, que se está imponiendo un castellano procedente del doblaje inglés. Por ejemplo, hay gente que hace una anteposición constante del adjetivo al sustantivo, ¿vale? Y dices, eso es muy británico. Y la forma en la que se traducen las series al castellano del mundo anglosajón ha influido, los lingüistas tienen una palabra, y ahora no me acuerdo, ha influido en la creación de un tipo de lenguaje diferente. ¿Vale? En las novelas se describe pues de manera visual para generar tal, los personajes hablan como en pelis, ¿vale? Te da la sensación de que todo funciona así. Y en el fondo, si lo que tú buscas es una novela de entretenimiento, playero, amaquero o lo que sea, y te dan eso, oye, estupendo. Lo que probablemente no quieres si buscas una novela de entretenimiento playero es, no sé, una novela que te haga pararte, tener que mirar en el diccionario determinadas palabras, o que termines un párrafo y digas, Dios mío, ¿esto qué es? Volver hacia atrás. No, quieres un ritmo de lectura a toda leche. De hecho, eso lo hablaba, no sé si era un día con Víctor del Árbol, o no me acuerdo con quién lo hablaba, lo de, mola mucho eso que te dice Nita, no, me la he leído en una sola noche, de estas cosas que trepidante, adictiva, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos autores que te dicen, joder, se la ha leído en una noche, o sea, 3 años para escribir una novela y se ha leído esto en una noche. O sea, dice muy poco de mí, ¿sabes? Como autor dice muy poco de mí. A ver, cuando el autor tiene una preocupación y un cariño especial por el uso de nuestra herramienta básica, que es el lenguaje, tú no te puedes leer la novela en 2 horas.
no la paladeas, vas despacio, e incluso quieres pararte para decir, uff, hasta aquí, estoy satisfecho, mañana sigo con el siguiente capítulo. Vas más despacio, porque no únicamente saboreas una narración, saboreas un uso del lenguaje, saboreas una musicalidad, saboreas el hecho de que haya escogido este adjetivo o este sustantivo en lugar de otro. Y hay una intencionalidad ahí detrás. Si lo que haces es un bestseller piscinero, pues... Y no quieres que la gente se detenga, ¿no? Vas a toda leche y ya está. Son dos tipos de literatura distintas con un objetivo diferente. Pero yo creo que si nos dedicamos a la literatura y nuestra herramienta es el lenguaje, cuanto más lo cuides y mejor lo uses, más artístico será, ¿no? Yo siempre en esto termino con una frase de Carlos Fanon: si no es música, no es literatura. Si no hay música, no hay literatura, con las palabras, por decirlo de algún modo. Y como Carlos es mucho más listo que yo y dice las cosas más bonitas que yo, pues yo le robo la frase. Con lo cual yo me quedo muy tranquilo de haber llegado solo hasta la página 86 antes de esta presentación, porque me ha salvado la cara, macho. Muchísimas gracias, Carlos. Compras